Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes hoy este tema que es un poco técnico, pero espero pueda servirles de mucho apoyo. Igualmente les voy a dejar ahí algún material con los datos de contacto para que nos evacúen las dudas que tengan al respecto. Bueno, el tema que les voy a compartir es el tema de presentación de patentes. Es un tema bastante extenso, bastante técnico. Vamos a ver algunos puntos o conceptos básicos antes de entrar en lo que es el tema de protección de patentes. Bueno, primero que todo quiero comentarles que existen 3 modalidades de protección. Generalmente se habla de patentes de invención, pero dejamos de lado algunas otras modalidades como son los modelos de utilidad y los diseños industriales. Bueno, primero que todo, ¿qué es una patente? Una patente es una solución a un problema técnico y que se establece solamente en 3 supuestos, en lo que es un producto, que puede ser un compuesto químico o farmacéutico, podemos hablar de una máquina o una herramienta, y también de los procedimientos de fabricación. ¿Qué significa? Que cuando no estamos en alguno de esos 3 supuestos, no hablamos de una patente de invención, porque es una de las consultas que generalmente recibimos todos los días en el Registro Nacional y propiamente en el CATI, que es el Centro de Apoyo. Bueno, también es importante hablar de lo que no es materia no patentable. Tenemos en este caso lo que son el software propiamente está establecido en nuestra legislación en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que mañana lo van a ver con el compañero del Registro de Derechos de Autor. Tenemos también lo que son los métodos, los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos de negocio, todo esto es materia no patentable. Entonces, si tenemos un método de negocios, por ejemplo, entonces sabemos que no es una patente de invención y por ende, pues obviamente no sería protegible por nuestra oficina. También tenemos lo que se excluye de patentabilidad, que si bien podría ser patentes de invención porque cumplen los requisitos, hay algunos otros intereses, como es el derecho a la salud y el derecho a la vida. Entonces los métodos de tratamiento y los métodos quirúrgicos no se protegen, así como los animales o las plantas tal cual las encontramos en la naturaleza. Sí se pueden proteger siempre y cuando hayan sido modificadas genéticamente en un laboratorio. En cuanto al plazo de protección de una patente, son 20 años a nivel mundial. Ese es un plazo que sí se mantiene en todos los países y es 20 años a partir de la presentación de las solicitudes en las oficinas respectivas de patentes. Importante 2 conceptos básicos acá, que la protección de las patentes es territorial. ¿Qué significa? Que si presentamos una solicitud ante el Registro de Propiedad Industrial, va a quedar protegida solamente en Costa Rica. Si nos interesan otros mercados, tenemos que ir país por país a hacer esos registros. Actualmente solo existe la patente europea, pero no existen patentes o sistemas regionales, entonces eso es algo que a veces los usuarios tienden a confundir, pero la novedad, que es un requisito de protección, sí es mundial. Entonces, ¿qué significa? Que el examinador va a buscar en las bases de datos, en todas las solicitudes del mundo, si esa patente que nos están presentando es novedosa o no. La segunda modalidad, que es la menos conocida de todas, es el modelo de utilidad. Bueno, ¿qué es un modelo de utilidad? La ley nos dice que es una mejora introducida a una herramienta, a un utensilio de trabajo que nos permita una mejor función. La doctrina también lo conoce como pequeñas invenciones, porque es que yo tengo una patente y le voy a adaptar una mejora para que ese dispositivo me dé una mejor función de la que ya tenía. Entonces, por eso se conoce como pequeñas invenciones y es la modalidad menos conocida de todas. También los requisitos, tenemos que la novedad también es mundial y la protección, igualmente que las patentes, es territorial. Bueno, el plazo de protección es menor, son 10 años a partir de que se presenta la solicitud en el Registro de Propiedad Industrial. En cuanto a los requisitos de protección de estas 2 modalidades, lo que el examinador, ¿verdad?, o el experto en la materia va a verificar es que exista novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Bueno, pero ¿qué es la novedad? La ley nos dice qué es lo que no está comprendido en el estado de la técnica. ¿Qué significa? Que no haya sido divulgado por ningún medio y en ningún lugar del mundo. ¿Qué significa? Que si ya salió publicado en internet, en alguna revista, en un periódico, etcétera, todo eso nos va a afectar la novedad de la solicitud. Pasa mucho que el mismo inventor hace publicaciones en periódicos, o nos pasa mucho con los investigadores, con los papers que divulgan la invención. Entonces esas publicaciones muchas veces le van a afectar la novedad a su solicitud.
Bueno, otro requisito de patentabilidad es el nivel inventivo. ¿Qué significa el nivel inventivo? Que no sea obvio para el experto en la materia que esa solicitud que está analizando sea novedosa. Por ejemplo, si es una patente de farmacia, la va a analizar un farmacéutico y va a analizar que ese principio activo que le están presentando o ese compuesto no sea obvio para él que ya existe. Entonces eso es o es una máquina o una herramienta para un ingeniero mecánico que esa herramienta ya exista o esa máquina. Y el tercer requisito que tiene que cumplir las patentes es la aplicación industrial. ¿Qué significa la aplicación industrial? Que pueda ser reproducido a nivel industrial, ¿verdad? Y que tenga una utilidad específica sustancial y creíble. Caso contrario pasaría con una obra artística, ¿verdad? Que el pintor pues solamente hace una obra y no va a poder reproducirlo a nivel maquila, por ejemplo. Entonces, obviamente, una obra literaria o una obra artística no podría tener aplicación industrial como sí lo podría tener un dispositivo mecánico o electrónico. La tercera modalidad de protección, que es también un poco más conocida, pero tampoco muy utilizada en Costa Rica, como sí en otros países como México, Argentina y España, que es el diseño industrial. ¿Qué es el diseño industrial? Es toda característica estética ornamental que tenga un dispositivo. Entonces, desde que nosotros nos levantamos a que nos acostamos, estamos rodeados de propiedad intelectual porque todos los productos que utilizamos o todos los dispositivos pues tienen un diseño industrial, nuestro celular, la tablet, el coffee maker, la lavadora, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso. ¿Y por qué es importante el diseño industrial? Porque obviamente al ser la parte estética es lo que muchas veces nos orienta como consumidores a comprar un producto. Si vamos a comprar un carro, pues obviamente el estilo muchas veces nos llama la atención, igualmente si vamos a comprar algún teléfono, etcétera. Entonces, el diseño industrial también tiene mucha importancia para los empresarios por la importancia que muchas veces inclina la balanza a la hora de comprar un producto. Y a los diseños industriales les vamos a aplicar 3 requisitos de patentabilidad, que es la novedad igualmente, que sea original, que no sea una copia de otro diseño independiente, que haya habido un esfuerzo creativo del creador de que ese diseño es novedoso. Muchas veces pasa que vemos una silla en otro país y se nos ocurre venir a registrarla a Costa Rica. Ya nos ha pasado algunos casos por ahí de algunos diseños que tienen hasta 3 papás, ¿verdad? Entonces, los 3 usuarios nos llegan al registro y nos dicen que pues crearon algún diseño en específico. Entonces, yo ahí sí enfatizo mucho en las charlas que damos del CATI, de que seamos creativos, ¿verdad? De que no copiemos, de que obviamente la idea es proteger cosas que hayan sido esfuerzo de nuestro intelecto. Entonces, aquí en diseños pasa mucho lo que es el tema de la copia, ¿verdad? Porque sí, a veces quieren hacer pequeñas variaciones a los diseños o apropiarnos de diseños que vimos en algunos otros países y eso es como muy común. El plazo de protección de los diseños también son 10 años, pero se cuenta a partir de la concesión del diseño industrial, contrario con los modelos de utilidad que el plazo de protección empieza a regir a partir de la presentación en la oficina. Importante aquí un plazo, el periodo de gracia, porque la ley nos otorga o le otorga al inventor o al creador un periodo de 12 meses si hizo la divulgación de su patente, su modelo, su diseño en una feria, por ejemplo, en una feria científica o en una exposición. Si yo divulgué mi diseño, mi patente, yo tengo hasta 12 meses para ir a la oficina de patentes o al registro de propiedad intelectual a formalizar mi solicitud. Entonces, si estamos en ese periodo de gracia, podemos formalizar la solicitud siempre y cuando esa divulgación no sea perjudicial. ¿Qué significa? Que si yo saqué un artículo en La Nación donde fue y divulgué toda la invención, pues obviamente ya eso le estaría afectando la novedad, aún y cuando estuviera dentro de ese periodo de gracia, ¿verdad? Entonces, la vez pasada nos llegó un inventor que quería salir con su producto en uno de estos noticieros de la mañana y obviamente se le recomendó que mejor no lo hiciera hasta tanto formalizara su solicitud en la oficina, porque eso le podría afectar la novedad. Entonces, son 12 meses a partir de que yo hice mi exposición o mi divulgación previa de mi patente, mi modelo, mi diseño. Otro plazo importante que tienen que contemplar los usuarios es el Convenio de París. El Convenio de París establece un plazo de protección de 12 meses para los patentes y 6 meses para los diseños si yo hice una divulgación previa en otro país. Por ejemplo, que yo presenté mi solicitud en Panamá
y tengo hasta 12 meses para venir a presentarla a otros países. Si yo hoy 19 de febrero del 2019 presenté mi solicitud en Costa Rica o la presenté en Panamá, tengo 12 meses para entrar a los otros países, a los que yo guste. Tengo esos 12 meses para decidir a qué otros países quiero ir a formalizar y como les comentaba que la protección es territorial, pues obviamente voy a tener que ir a hacer mi solicitud país por país. Entonces ahí vemos el gráfico de los 12 meses, donde yo después pues ingreso a los países donde quiero entrar con mi producto a esos mercados. También tenemos el sistema PCT, que es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que establece que el plazo de prioridad para ingresar a fase nacional son 31 meses. Bueno, las guías de requisitos están disponibles en nuestra página web. Todos nuestros formularios también están disponibles en la página. La solicitud, contamos con un formulario de uso obligatorio, que es el RPI 10. Tiene que ser, está en formato PDF editable para que la idea es que los usuarios en la medida de lo posible no lo realicen en computador porque muchas veces la información es elegible, más cuando nos referimos a compuestos químicos y el título es la fórmula del compuesto, entonces a veces la información es bastante ilegible, entonces en la medida de lo posible se recomienda que nos lo presenten en ese PDF editable y lo llenen en el computador. También viene un documento técnico y los documentos anexos. En cuanto a los requisitos, bueno, en el formulario vamos a encontrar el nombre y las calidades, el título de la invención, del modelo, del diseño, la fecha de prioridad, lo que les comentaba, si yo ya hice mi solicitud o hice un depósito previo en otro país, el sector tecnológico, por ejemplo, si es una solicitud de farmacia, tengo que indicar que el sector tecnológico es farmacia, si es mecánica, mecánica, si es electricidad, electricidad, si es química, química y así sucesivamente. También la clasificación internacional, existen dos clasificaciones, una para patentes de acuerdo al arreglo de Estrasburgo y también tenemos el arreglo Locarno para lo que son los diseños industriales, porque muchas veces los usuarios nos tienden a confundir las clasificaciones o nos hacen un mix ahí o alguna confusión con lo que es la clasificación de NISA, que aplica para las marcas, que mañana lo van a ver con el compañero que va a compartir con ustedes. El lugar o medio para notificaciones, desde el año pasado está disponible el correo electrónico. Yo los insto a que lo utilicen, es el medio más ágil para presentar las notificaciones. La notificación es casi que inmediata. Cuando nos presentan una solicitud por correo certificado, podemos estar hablando que hasta 3 meses se nos demora la solicitud, entre se envía la solicitud y no se llega ese acuse, o muchas veces los acuses no llegan y pues obviamente se les va a aplicar una notificación automática si el notificador nos indica que no se pudo realizar la notificación porque, por ejemplo, la dirección era inexacta, ¿verdad? Entonces suele pasar mucho, entonces ahora yo creo que casi todos contamos con una cuenta de correo electrónico, entonces pues utilizar ese medio que es el más ágil, ya el fax un poquito más obsoleto en ese tema. Bueno, en cuanto a la firma del solicitante o del apoderado y la solicitud de entrada a fase nacional cuando son solicitudes tramitadas bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT. Bueno, el documento técnico de patentes consta de varias partes que son de uso obligatorio, entonces aquí es importante porque muchas veces aquí es donde nos fallan mucho los usuarios. Tenemos una descripción, tenemos las reivindicaciones que son, por así decirlo, el corazón de la patente, porque ahí es donde vamos a describir las características técnicas que queremos proteger y son las que van a delimitar el alcance jurídico de la patente. Tenemos un resumen que es un breve extracto de la invención o el objeto de la invención que es el que sale publicado en los avisos correspondientes. Y los dibujos o figuras cuando estamos ante máquinas, herramientas o muchas veces ahí pues vienen las secuencias cuando estamos hablando de patentes de farmacia o química. La estructura del documento técnico, ahí como la ven, eso es una estructura de un documento técnico, los antecedentes, la descripción, las reivindicaciones, el resumen y las figuras. Esta estructura de las patentes o documento técnico es universal, si ustedes ingresan a cualquier base de datos y consultan una patente en cualquier idioma en que ustedes la encuentren, se van a encontrar que esta es la estructura de todos los documentos de patentes.
Otros documentos adicionales, por ejemplo, tenemos la tasa, que son $500 si una solicitud de patente la presenta una persona jurídica, $150 si es una persona jurídica, aportando una declaración jurada que así establece el artículo 33, inciso G de la Ley de Patentes. Tenemos el mandato, gestoría, cuando ustedes están actuando en representación de algún, pues obviamente de algún solicitante. La declaración de titularidad o de cesión, que es un documento que muchas veces falta, ¿verdad? Porque si la solicitud la está presentando una empresa o un tercero que no es el inventor, pues obviamente tiene que venir el documento de las personas físicas. Y aquí también importante que obviamente las empresas jurídicas no pueden ser inventores, ¿verdad? Porque nos pasaba la vez pasada que en los datos del inventor nos pusieron que una persona jurídica inventor, ¿verdad? Una persona jurídica pues obviamente no puede crear o no puede inventar porque obviamente no tiene el intelecto humano. Entonces ahí esos pequeños errorcillos que a veces nos hemos encontrado ahí en el camino. El certificado de prioridad cuando el documento viene de otro país. Entonces si yo presenté mi solicitud en Panamá previamente, hice un primer depósito en otro país, tiene que aportarnos ese documento para nosotros poder tomar como fecha de presentación la de ese país. Entonces ese documento tienen que aportárnoslo en el momento o dentro del plazo que la ley nos da, que son 3 meses. Y también los timbres respectivos, que son 20 de Archivo Nacional y 20 de Archivo Nacional y el del Colegio de Abogados en el caso que aplique. También en cuanto a las tasas, se me olvidaba lo que son los modelos de utilidad y los diseños industriales que pagan $75. En cuanto al formulario, bueno, este es un ejemplo de nuestro formulario que está disponible en la página web. En la parte superior es un único formulario para las 3 modalidades, patente, modelo y diseño, pero si tenemos un dispositivo al cual le vamos a proteger la patente y también la parte ornamental, o sea, la parte del diseño, tenemos que aportar 2 diseños en forma independiente. Lo más recomendable es que los 2 ingresen al mismo día en la oficina para efectos de la novedad y que no se publique una solicitud primero, que generalmente la del diseño industrial, a ser más sencilla, pues obviamente va a avanzar más rápido que la patente y muchas veces si se publica primero el diseño le podría estar afectando la novedad a la patente o viceversa. Entonces es importante, si queremos proteger la parte mecánica o la parte funcional y la parte ornamental, que presentemos ambas solicitudes, ojalá ingresen al diario el mismo día para efectos de la novedad, que es un tema bastante delicado y no les puede afectar en las solicitudes. Bueno, tenemos que indicar un título que tiene que ser un nombre técnico, no pueden contener palabras de fantasía ni en otro idioma, ni marcas registradas que muchas veces vienen dentro del título. Bueno, los datos del solicitante es importante, los datos del inventor, importante también si es una persona física, indicar el estado civil, ¿verdad? Para efecto de lo que es lo que son los bienes patrimoniales. Y también tenemos los datos del inventor. Si el titular y el inventor es la misma persona, tienen que indicarse en ambos apartados la misma información, aunque sea la misma persona, porque muchas veces nos dejan los datos del inventor en blanco. Entonces la idea es que si se repite, si el inventor es inventor y titular, pues obviamente tienen que repetir la información. En los datos del representante, pues ahí muchas veces viene el dato del abogado o de un tercero, que es el menos de los casos, pero sí tiene que venir ahí, importante indicar si actúa como apoderado o como gestor y tienen que aportar pues obviamente el pagaré respectivo. Bueno, quiero que ya llegamos a la segunda parte del formulario. Tenemos un apartado también para divisional, que este caso también genera mucha consulta, es cuando una solicitud que nos presentan a la oficina, pasa mucho con las fórmulas químicas o farmacéuticas, que son fórmulas muy amplias, entonces el titular divide su solicitud y pues obviamente tienen que indicarnos ahí lo que nosotros le llamamos el nombre de la solicitud madre o el expediente inicial. Entonces ahí esa consulta también nos la indican, no la consultan mucho. La prioridad reclamada o prioridades, puede ser que yo presenté mi solicitud en varios países antes de entrar a Costa Rica y obviamente pues tienen que indicarnos ahí esos datos. La solicitud de ingreso a base nacional, si es una solicitud tramitada bajo el Tratado de Cooperación en materia de patentes PCT.
y el número de solicitud internacional que se le asigna en ese trámite internacional. Los datos y la firma del solicitante o del apoderado, el lugar y fecha y el timbre de 20 colones de archivo nacional. Tenemos una hoja adicional al formulario cuando son 2 o más solicitantes y una hoja adicional cuando son 2 o más inventores. Y la fecha de presentación, importante recalcarles en este punto, porque si yo presento mi solicitud incompleta sin estos requisitos mínimos que indica la ley, los datos del solicitante, la descripción, las reivindicaciones y las figuras, y al día siguiente entra una solicitud completa, mi solicitud pues obviamente va a quedar de segunda y la solicitud que entró al día siguiente va a quedar como fecha de presentación por el derecho que nosotros conocemos de prelación que comentaba la compañera Garantías Mobiliarias de primero y tiempo y primero inderecho, porque si yo presenté mi solicitud incompleta, le vamos a hacer una prevención de forma y entre lo que se notifica y se hace la prevención y todo, pues obviamente la fecha de presentación va a ser posterior a la que ingresó al día siguiente, que sí tenía todos los requisitos. Aquí es importante que tengan un poco de cuidado cuando presentan una solicitud y tiene que venir con los requisitos mínimos para poder asignarles esa fecha de presentación. Un examen de forma que se hace cuando vamos a verificar todos los requisitos que vienen en la guía de requisitos y son 15 días para un modelo de utilidad, 30 días para un diseño y 2 meses para las solicitudes PST. Una publicación respectiva que hay que hacer en el Diario Oficial de la Gaceta y en un periódico de circulación nacional a escogencia del usuario. Nosotros le damos un mes al usuario para que nos aporte los comprobantes respectivos. También tomar cuidado aquí que muchas veces los usuarios no aportan esos comprobantes a la oficina y la solicitud se les archiva por estas cuestiones de forma. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. La posición es si un tercero se quiere oponer a la solicitud en trámite, puede ser solamente por cuestiones de fondo, tiene que venir con los mandatos respectivos, si están actuando en nombre de algún solicitante o algún oponente y tienen que aportar las pruebas respectivas porque se están oponiendo a esa solicitud. El examen de fondo que consta primero de un informe técnico preliminar primera fase donde el examinador le va a analizar los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia y unidad de diseño cuando estamos ante un diseño industrial. Tienen un mes para contestar las objeciones que les hace el examinador y dentro de ese mes pueden solicitar una entrevista con el examinador si ustedes quieren pues alguna duda en cuanto a las observaciones que les hicieron en ese informe. Tenemos un informe técnico preliminar segunda fase, donde si ya se subsanaron los defectos del primer informe, el examinador va a entrar a conocer los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y en el caso de los diseños, la originalidad y la independencia. También les vamos a dar un mes para que contesten las observaciones y también pueden ahí solicitar una entrevista con el examinador. Vamos a tener un informe técnico concluyente, donde ya el examinador pues va a decidir también los que son los requisitos de fondo y donde se va a emitir la resolución final. Ya aquí ya no hay más oportunidad para que el usuario modifique su solicitud y ahí ya se va a decidir el futuro de la solicitud. Por ejemplo, si el resultado es desfavorable, pues lamentablemente se va a emitir una resolución denegatoria, la cual va a estar debidamente fundamentada. Si la concesión es parcialmente favorable, puede ser una concesión de patente y si es totalmente favorable, pues ahí se les va a otorgar la patente, el modelo de utilidad o el diseño. Estamos hablando de una concesión parcialmente favorable cuando una solicitud consta de 10 reivindicaciones, por ejemplo, y el examinador les está concediendo solo 5. Entonces, por eso se habla de concesión parcial. Y los recursos de revocatoria y apelación que pueden presentar los solicitantes si no están de acuerdo con la resolución final, que las va a resolver el Tribunal Registral Administrativo. Este es un certificado de inscripción que se le entrega al usuario. Hasta ese momento ya el usuario tiene una concesión de patente, porque muchas veces hablan de patente, ¿verdad? Patentes hasta el momento que yo tengo un certificado como este en mis manos. Antes de eso lo que tengo es una solicitud o una expectativa de derecho. Ya cuando la oficina me otorga este documento, pues ya ahí yo tengo configurado mi derecho de propiedad intelectual respectivo.
Otra vez se nos pegó. Bueno, las anualidades, que es el pago que tienen que pagar los usuarios para mantener la vigencia de la patente, solo aplica para las patentes de invención, son $500 anuales, los cuales se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud y tienen que pagarse por año adelantado y la ley les da un periodo de gracia de 6 meses pagando la sobretasa. Esto es importante, solamente las patentes pagan anualidades. Y la caducidad de la patente, al vencimiento de los 20 años, consulta de todos los días, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando pasan los 20 años? Los usuarios piensan que pueden renovar la solicitud, esas solicitudes pasan al dominio público para acá se pueda seguir generando tecnología e innovación, pues obviamente otros puedan disponer de esas invenciones que ya pasan al dominio público, en el caso de los modelos y los diseños al vencimiento de los 10 años, lo que ya nosotros conocemos como una patente caduca. El usuario tiende a confundirse mucho porque las marcas sí se pueden renovar, ¿verdad? Entonces aquí es donde a veces tienden a confundir algunos conceptos. Eso sería así de como a grandes rasgos y como un paseíto por lo que es la propiedad industrial y propiamente lo que es el área de patentes. Es un área bastante técnica, bastante extensa. Yo les voy a dejar este desplegable ahí con las compañeras ahora en el receso. Aquí vienen nuestros datos de contacto, igualmente vienen los datos de los CATIs periféricos que tenemos ubicados en otras oficinas. Si tienen alguna hoja de patentes, que se acerquen a la oficina sin miedo, para eso está el CATI, que es una oficina propiamente ubicada en propiedad industrial, donde nosotros vemos todas las consultas, tanto de marcas como de patentes. Entonces, muchas gracias por su atención y quedo a disposición si hay alguna consulta adicional.